Vamos a abrir la Biblia en Proverbios, capítulo 5, por favor. Proverbios 5. Nos hemos quedado la semana pasada sin ver los últimos 3 versículos, y ahí es donde vamos a estudiar hoy. Pero para tener contexto, vamos a leer desde el verso 15. ¿Sí? Proverbios 5:15. Seguimos con el tema del pecado sexual. Salomón va a seguir 3 capítulos, o 2 capítulos más. Pero interesante que mete otros temas entre medio. Es como que es mucho, ¿no? Me pareció a mí interesante, porque a mí ya me parece demasiado. 3 sermones sobre el pecado sexual y después vaya a saber si hay 4 más. Pero está bueno intercalar algo porque hay temas que son interesantes, urgentes, necesarios, pero densos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí. Bebe el agua, verso 15, de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y aquí viene lo que vamos a ver hoy. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. A primera vista, lo que enseguida notamos acá es que cuando un padre habla con sus hijos ya jóvenes, este hombre es un joven ya, el hijo de Salomón, Roboam, parece que hay que dar un montón de argumentos, ¿no? Aquí se suman más argumentos de los que ya dio y se van a sumar más en el capítulo 6 y el capítulo 7. Nosotros nos damos cuenta en el ministerio pastoral que a veces damos consejos a jóvenes o adultos también, ¿no? Sobre este tema, y igual todo sigue igual, como si entró por un oído y salió por el otro. Y así nos pasa a los papás con nuestros hijos a veces. Y no es porque no nos sepan escuchar o no entiendan, es que la carne tiene su fuerza. Y uno al final hace lo que le atrae, digamos así, ¿no? Y entonces es muy interesante, para mí como papá, es muy, muy interesante ver Salomón cómo se armó con una batería de argumentos y trata de, por todos los ángulos posibles, convencer a su hijo de que no haga lo que él va a sentir que quiere hacer. En otras palabras, para que no siga su corazón, cosa contraria a lo que hoy se enseña en nuestra cultura, ¿no? No está bien hacer lo que tu corazón te dice. Te va a llevar a problemas. ¿Pasa algo? A ver. No se escucha, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Un poquito más? Dale. Gracias. Y entonces acá agrega argumentos, pero si sopesamos todos los argumentos que venía dando, son serios los argumentos, ¿no? Mirá, no te metas con la mujer adúltera, te va a liquidar, te va a acabar la vida. Eso es algo serio, el pecado sexual es un pecado que tiene consecuencias gravísimas. Y empieza de alguna manera a exaltar la intimidad matrimonial, que es un hermoso argumento, que es el argumento que usa la Biblia también en el Nuevo Testamento. Mejor es casarse que estarse quemando. A causa de las fornicaciones, dice Pablo, cada uno tenga su propia esposa, su propio esposo. Ese es el gran argumento de este capítulo, que se repite después, ¿no? El mejor antídoto contra el deseo sexual pecaminoso es tener un compañero de vida con el cual uno entró en pacto y ese pacto lo va a conservar el resto de su vida, ¿no? O sea, Dios inventó el sexo, pero Dios le da un lugar y que es hermoso el sexo, es puro, a los ojos de Dios es correcto, Él lo hizo, no es algo malo, pero siempre y cuando se haga entre 2 personas que están comprometidas delante de Dios de por vida. Ese es el punto aquí. Pero se queda corto,
Por eso agrega, aquí si nosotros somos observadores, comienza lo que podríamos llamar un argumento teológico. Venía hablando de, no lo quiero minimizar al decir así, pero argumentos utilitarios, prácticos. ¿Tenés deseo sexual? Sí, papi, tengo. Bueno, tenés que casarte. Ponete las pilas, termina tus estudios, trabajá, sé un hombre responsable y te vas a poder casar cuanto antes. Y uno le enseña a su hijo. Aguantá, hijo, ¿se puede? Claro que se puede. Te lo digo de corazón, vos podés aguantar. Dios te satisface el corazón de tal manera que vos podés mantenerte puro hasta casarte y va a ser todo más lindo. No pises el palito, hijo, etcétera, ¿no? Son argumentos utilitarios, pero al final viene aquí el argumento más contundente para alguien que es un creyente, y es el argumento teológico. ¿Sí? Y eso vamos a tratar de explorar aquí. Acá hay por lo menos 3 doctrinas que se hablan. El carácter de Dios, y que tiene que ver en el versículo 21, y 2 que tienen que ver con el carácter del pecado. La Biblia nos enseña mucho de Dios, por supuesto, es el gran tema de la Biblia, y nos habla de la justicia, la santidad de Dios, la omnisciencia de Dios, que Dios lo ve todo. Digamos, a Dios no se le escapa nada. Ese es el punto aquí, verso 21. Pero también, lamentablemente, ¿cómo es el pecado? El pecado es bravo. El pecado nos puede atrapar, nos puede de alguna manera meter en una adicción de la cual no podemos salir más, o nos va a costar mucho salir. Y el pecado destruye también. Aquí están estos 3 puntos, y yo voy a agregar un cuarto al final, pero vamos a explorar estos primero, ¿no? Muy interesante, de nuevo, antes de empezar a desarrollar esto, muy interesante pensar, esto es un libro de sabiduría, dentro de la sabiduría de los consejos, a veces los consejos suenan como optativos, digamos, ¿no? Tomalo o dejalo. El padre trata a su hijo como un adulto, no le dice, bueno, porque yo te lo digo. No, argumenta, con consejos. No hagas esto por esto, no hagas esto otro por lo otro. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Mirá, fíjate lo que pasa a la gente que hace tal cosa, fíjate lo que pasa a lo otro. O sea, uno cuando da consejos trata de argumentarlo, para que la persona que escucha elija voluntariamente aceptarlo. Aquí agrega la doctrina, la teología, y eso es muy lindo. Para mí es muy interesante, fascinante pensar que hay como una fusión entre sabiduría y teología. Y así es en la vida nuestra. Así es como deberíamos nosotros crecer en discernimiento. Crecemos en conocimiento de Dios, crecemos en conocimiento de todas las doctrinas que la Biblia nos enseña, pero todo el tiempo tratamos de alguna manera de combinarlas con sabiduría. Porque eso nos da discernimiento. ¿Por qué está mal esto? Bueno, pienso bíblicamente. Bueno, a Dios, esto dice Dios que no está bien, que a Él no le agrada. Sí, pero a mí me gusta. Bueno, ahí vivís con una tensión. ¿Qué hago? ¿Lo que a mí me gusta o lo que a Dios le agrada? ¿Qué hacemos? Bueno, pero pastor, ya he sufrido muchísimo yo. No sabés lo que ha sido mi vida. Es muy duro esto. Yo ya tengo derecho a ser feliz, decimos. Bueno, habría que ver si tenemos derecho a ser felices. Es muy interesante buscar en internet. Si usted busca cuál es el fin supremo del hombre, el fin supremo del hombre, así ponga, el fin supremo del hombre, no ponga nada más, y busque. Y le va a salir las primeras páginas todo lo que pensaba Aristóteles, que no era un creyente. El fin supremo del hombre es ser feliz. Es ser feliz. Bueno, cuando indagamos un poco más, nos damos cuenta que el catecismo menor que es muy famoso de Westminster, algo muy famoso en la historia de la Iglesia, 7 años estuvieron reunidos cientos de teólogos, pastores, para tratar de escribir la declaración de fe más precisa que tenemos en Westminster, en Inglaterra. En el catecismo menor, o sea, eso es la confesión de fe de Westminster, es un documento escrito de una manera casi como la Constitución, digamos, punto por punto las doctrinas, pero junto con la confesión de fe escribieron lo que se llama el Catecismo Menor, que es todas esas grandes doctrinas puestas en formas de preguntas y respuestas. Ese es el método que se usaba antiguamente para enseñar a todos, a los niños especialmente.
uno memorizaba. Pregunta uno del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Respuesta: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ponen ahí algunos versículos. 3 versículos ponen. Interesante. No es ser felices, según este grupo de teólogos, cristianos, etc. El fin supremo del hombre no es ser feliz, es glorificar a Dios. Y glorificando a Dios, llegamos a ser felices. Es muy interesante. No es una búsqueda en sí mismo la felicidad. Lo que nosotros cuando nos hacemos creyentes, el Señor nos toca el corazón y nos convierte al cristianismo y a creer en Él, nos damos cuenta que el centro de todas las cosas no somos nosotros. Y es una pérdida, una lamentable pérdida, un desperdicio, dedicar toda tu vida a vos, tratar de ser feliz, como si el centro de todas las cosas fueras vos. No tiene sentido. Para que tu vida tenga valor y la mía tenga un valor enorme, el centro de mi vida o el centro de mi búsqueda debe ser algo más grande que yo, no yo mismo. Es como una cosa que no va a prosperar si yo hago todo pensando en mí. Tengo que enfocarme en algo más grande, y lo más grande es Dios. Es Dios. Entonces está bien, lógicamente, de pensarlo, que el fin de mi vida sea glorificar a Dios, no ser feliz. Dios me va a hacer feliz si yo lo pongo a Él primero, ¿sí? Buscad primero, dice allá Jesús, ¿no? El reino de Dios o su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando de la preocupación por qué comeremos, qué vestiremos, etc. Nosotros buscamos primero a Dios. Es un proceso, yo entiendo, nos vamos dando cuenta, ¿no? Un día, espero yo, la mayoría de los que están acá se han dado cuenta que ustedes no podemos agradar a Dios con nuestras buenas obras. Y entonces llegamos a la cuenta que necesitamos un Salvador y nos postramos ante Dios y le rogamos que nos salve. Y le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos de confiar en nuestra moralidad, digamos, en nuestras buenas obras, y empezamos a confiar en Dios, la justicia de Dios. Pero una vez que, digamos, así se entra el cristianismo, una vez que empezamos a caminar con Cristo, tenemos que en algún momento elaborar, ser confrontados con qué es lo más importante en mi vida. Porque eso nos va a dar discernimiento en la cantidad de encrucijadas en las cuales cada uno de nosotros nos encontramos semanalmente, no sé, diariamente. ¿Qué hago? ¿Lo que quiero, lo que me gusta o lo que Dios quiere? Bueno, si vos orientaste tu vida en glorificar a Dios, vas a hacer en primer lugar lo que Dios quiere. Aunque te cueste, aunque eso signifique cancelar, como se dice ahora, tus sentimientos, tus emociones, ¿sí? Lo que el padre le está enseñando Salomón a su hijo es que no se puede vivir haciendo lo que uno le gusta o lo que uno quiere, porque hay consecuencias. No se puede vivir de una manera sensual, esa es la idea, según tus sentidos, sus sentimientos, y sacar de esta vida mucho provecho. Vas a chocarte contra algo, hijo, porque el pecado tiene en sí mismo digamos así, el mecanismo del propio castigo. Así lo hizo Dios. Tenemos que vivir pensando en Dios. Tenemos que vivir pensando que Dios es parte de nuestra vida. Él nos creó y nosotros nos toca ahora, con sabiduría, hacer que Dios sea parte de nuestra vida. ¿Sí? Y de eso hablan estos versículos. Eso es la teología, digamos. Que el Hijo tiene que pensar y nosotros tenemos que pensar. Hablo de esto al principio para ya desde el principio establecer un puente de qué tiene que ver esto conmigo. Más allá de que no estés en este momento tentado a cometer adulterio. No importa, de algo estás tentado. Siempre estamos tentados a hacer lo que se nos antoja a nosotros, en vez de lo que Dios dice. En primer lugar, acá, verso 21, vemos que el carácter de Dios, estamos acá hablando del adulterio, ¿no? O el pecado sexual, si queremos. Después lo trasladamos a otras cosas de nuestra vida, pero el carácter de Dios debería frenarnos de cometer pecado sexual. Debería frenarnos de cometer cualquier pecado, en general. Pero aquí concretamente habla del pecado sexual, el carácter de Dios. Y acá habla de al menos dos atributos de Dios que son notables, que es la justicia de Dios y la omnisciencia de Dios. Él sabe todo, Él lo ve todo.
Dice verso 21, porque los caminos del hombre, noten el porqué, está dando la razón, una justificación de lo que acaba de decir. Acaba de decir antes, ¿por qué andarás ciego, hijo? Con la mujer ajena, abrazando el seno de la extraña. No tiene sentido, hijo. Hacelo con tu esposa. Pero me gusta que agregue esto. Porque fíjese, si no estaría esto, diríamos nosotros, y bueno, ¿qué crees? Pero mi esposa a mí no me satisface. A ella no le interesa. Siempre le doy la cabeza. No quiere hacer nada conmigo. O sea, no sé, está ofendida o lo que sea. O está enferma, está postrada. Mi esposa no me llena. No me da lo que yo necesito para no pecar sexualmente. Bueno, hay otro argumento superior a tu esposa. Es que Dios te lo pide. Dios te pide que vivas una vida de acuerdo a sus principios. Más allá de lo que hago, deje de ser tu esposa o tu esposo. ¿Verdad? Es muy interesante esto. De nuevo, acá hay un principio muy profundo que se aplica a todas las áreas de la vida. No puede ser que nosotros, digamos así, atemos nuestras decisiones a lo que haga otro. No puede ser. No puede ser. Cada uno, dice la Biblia, muy enfático, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo voy a estar un día delante de Dios, desnudo, digamos así, dando cuenta de mi vida, y mi esposa ahí no tiene parte. Ni mis hijos, ni mi jefe, ni mis compañeros, pero no sabe lo que era mi jefe. ¿Cómo no? Por eso yo no hacía que trabajaba, pero no trabajaba. Porque mi jefe no lo soportaba más. Bueno, pero estabas pecando, y sí. Y bueno, pero entonces, ¿cómo es? No vivías para agradar a Dios, vivías para... ¿Cómo era tu visión de la vida? ¿Cuál era el propósito de tu vida? ¿Zafar? No, vivimos delante de Dios. No importa lo que hagan los demás, yo tengo que hacer lo que Dios me pide, porque pronto me voy a morir y voy a dar cuentas, y vos también. Y a cada uno se nos confió distintas cosas, ¿sí? Y tenemos que dar fruto los creyentes. Yo y los ancianos acá, es una bendición poder estar acá. Yo sé que estoy haciendo esto en el nombre de Dios, pero vos estás trabajando en tu trabajo o estudiando en tu estudio en el nombre de Dios. Y tenés que hacerlo de tal manera que agrade a Dios, no importa lo que hagan los demás. Y le dice entonces el padre al joven, porque los caminos del hombre, noten que acá lo generaliza. Ya se utiliza el pecado sexual, que es algo específico, para hablar en general. Los caminos del hombre, de cualquier ser humano. Tanto el que comete adulterio como el que no lo hace. Todos los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y Él considera todas sus veredas. Dios evalúa lo que hace cada ser humano. No se le escapa nada. Ese es el argumento que este joven tiene que considerar. Es muy interesante en cuanto a lo referido al pecado sexual. La mayoría de los seres humanos creemos que cuando cometemos pecados sexuales no hacemos mal a nadie, es algo personal, es algo íntimo, nadie sabe, nadie se entera. ¿Qué le puedo hacer yo a alguien si estoy mirando lo que no debo? Nadie lo sabe. Bueno, Dios sí lo sabe. Es el punto acá, ¿no? No solo el adúltero, cada ser humano está desnudo ante los ojos de Dios. Dios sabe todo. Estoy seguro, todos creemos eso, por eso estamos acá. Algún día eso nos trajo convicción de decir, uy, ¿cómo? Yo estoy frito. ¿Cómo voy a presentar delante de Dios? Porque algún día me voy a morir. Y está establecido para los hombres, dice la Biblia, que todos estaremos delante de Dios, ¿sí? Y daremos cuenta de sí, de nosotros. Que diga que todos los caminos están ante los ojos de Jehová, es una forma muy linda de decir que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Dios ve todo, Dios sabe todo. Él evalúa, ese es el punto. Él juzga y evalúa la vida de cada uno de nosotros. Y según los estándares de Dios y lo que la Biblia dice, todos quedamos cortos. Nadie es justo delante de Dios. Nadie. Ahora vamos a eso, ¿no? Pero aquí está concretamente pensando en el pecado sexual. Explicamos ya hace dos sermones atrás el mecanismo de que nos lleva o que lleva a alguna persona a cometer adulterio. En algún momento está infatuada esa persona y ya no está enceguecida y lo va a hacer. Cree que su vida no va a poder ser feliz nunca si no tiene una relación íntima con la otra persona que no es su esposa o su esposo.
Bueno, Dios está evaluando, Dios está viendo. Dice Job 24:15, el ojo del adúltero está aguardando la noche. Tremendo. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Ahí está el punto, ¿no? Es la sensación que uno tiene que nadie se va a enterar de nada, pero todo el tiempo Dios estuvo al tanto. Y eso debería motivarnos. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira todo, no solo nuestras acciones, Dios mira nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, Él entiende y ve todo. Y no se queda de brazos cruzados. Aquí hay un concepto teológico, déjeme explicarlo, es muy interesante, que se llama la providencia de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios está gobernando este mundo, Dios es infinitamente inteligente, es maravilloso cómo Él hace las cosas. Nosotros creemos en los milagros, a veces Dios hace milagros y nos sorprende decir, wow, qué poderoso es Dios, ¿no? Mirá cómo hizo esto. Dice que detuvo el sol en Gabaón, ¿no? Es todo un día para que termine una batalla, vos decís, wow, ¿cómo puede ser eso? Pero en general no hace falta hacer esas cosas, porque Dios es tan sabio, tan inteligente, que Él puede hacer que se haga su voluntad sin intervenir de manera así abrupta, digamos así, contra las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Y para eso se requiere mucha sabiduría, y eso le llamamos providencia. La forma que Dios gobierna este mundo, en el que todos los días sale el sol, sale del este, se pone en el oeste, todos los días, bueno, suceden cosas, los pajaritos no se mueren de hambre, llueve lo que es necesario, etc. Todo eso es la providencia de Dios. Es la manera en que Dios gobierna su mundo sin sobresaltos, digamos así. Podría suceder, digamos, pensemos la relación que tiene nuestro pecado con la providencia de Dios. Podría suceder que cada vez que uno peca le caiga un rayo del cielo, ¿verdad? Eso sería milagroso. Conocemos personas, yo hablé hace años hablando de esto con un pastor en República Dominicana, me dice, en esta esquina, después que hablamos, ¿no? Acá en esta esquina murió un pastor que le cayó un rayo encima. ¿En serio? Me dice. Le digo yo, sí. Andás a ver, ¿no? Dios sabrá, qué sé yo. De pronto lo liberó de una iglesia quejosa, vaya a saber, no sé. No sabemos, pero le cayó un rayo al hombre y se fue con el Señor, me imaginamos. Pero no funciona así. Imagínense cómo viviríamos nosotros si cada vez que pecamos nos cae un rayo, ¿no? Tremendo. No podríamos vivir. Estaríamos todos muertos, no sé. Bueno, eso sería milagroso, pero Dios ha creado este mundo de tal manera que cuando nosotros los seres humanos pecamos, el pecado en sí, dentro del pecado, digámoslo así, hay una ley, hay un principio que ese pecado mismo algún tipo de consecuencia nos va a causar. Sin que Dios intervenga de manera así como sorprendente. Y eso nos juega una mala pasada, porque los pecadores que somos nosotros, bueno, pecamos y decimos, bueno, no pasó nada. No pasó nada. Y nos envalentonamos y seguimos pecando y nunca pasa nada. Así parece. Pero sí pasa algo. Claro que pasa. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Cómo va Dios permitir que su creación juegue y se burle de Dios de esa forma, ¿no? Como diciendo, andá y pecá tranquilo, no te va a pasar nada. Es hermoso. No sabés qué lindo, lo que te estás perdiendo. Vos por esa fe que tenés, tonta, andá y pecá. No podés. Bueno, si eso fuera el caso, entonces Dios, como decimos nosotros, está dibujado, está pintado y no existe. Sí pasa, claro que pasa. Noten cómo lo dice Pablo en Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy interesante. Dios no puede ser burlado.
Él dice que el pecado trae consecuencias. Bueno, va a traerte consecuencias. Me va a traer consecuencias. Solo Dios sabe cómo, ¿verdad? Pero acá se advierte eso. De pronto, no sé, tenés varios encuentros furtivos, escondidos, ¿no? Entre comillas, escondidos con una persona que no es tu cónyuge. Y vos decís, no pasa nada. Bueno, va a pasar algo. Va a pasar algo. Quizás con tus hijos. No estoy diciendo una desgracia, ¿no? Así a nivel de un rayo. No hace falta. Va a haber consecuencias. En tu vida, quizás en tu vejez. No lo sabemos. Pero si Dios dice, así es. Y acá eso es lo que está argumentando Salomón con su hijo. Salomón, tuvo 1000 mujeres. Todos suponemos que no se acostó con las 1000 mujeres. Las tenía en un harén, tendría ahí sus eunucos que las cuidaban. Las tenía, vaya a saber. Pero seguramente fue un promiscuo Salomón, no nos cabe duda, ¿no? Después él escribe el libro de Eclesiastés y nos damos cuenta que él no es que pasó una vida bomba, la pasó genial y fue un dandy, digamos así, que se paseaba por el mundo con toda su riqueza, ¿no? El pobre hombre vivió una vida desgraciada. Y al final se arrepiente, porque termina diciendo el libro de Eclesiastés, ¿no? Que le anima a todos que se arrepientan. Que el fin del hombre es obedecer a Dios, seguirlo a Dios y obedecerlo. Y eso lo dice por experiencia. Porque nos va contando a lo largo del libro que él no encontró satisfacción en nada de eso, para nada. Al final la satisfacción es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En segundo lugar, déjeme decir algo que se conecta con lo que vamos a hablar ahora. Me encanta Proverbios 13:15, lo usamos los consejeros todo el tiempo para tratar de persuadir a alguien. Por favor, no lo hagas. No lo hagas, por favor. Uno suena hasta pedante. ¿Y vos quién sos para decirme a mí lo que yo debo hacer o no debo hacer? Vos ni sabés lo que yo he sufrido. Bueno, la verdad que no. Pero solo entiendo que la Biblia dice que aún si hemos sufrido un montón, tratemos de tomar decisiones buscando agradar a Dios. Y entonces usamos Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. Esta es la ley que Dios puso dentro del pecado, digamos. Es duro, va a traer consecuencias, algo va a pasar, no vas a ser feliz. Es una ilusión que estás viviendo, porque has sufrido tanto que decís, bueno, me saco de encima esto, me libero de esto, como sea, si agrada a Dios, bien, si no lo agrada, bueno, también lo voy a hacer igual. Pero lo que estás eligiendo va a ser duro, no lo ves ahora, ya lo vas a ver. El camino de los transgresores es duro, no sigas. Y solemos decir esto cuando hablamos con alguien que dice, no perdono más, basta, ya no perdono más. Bueno, esa posición, ponerse en esa posición en la vida, te expone a cosas tremendas. Es muy serio que vos digas, no perdono más. Parece más serio el pecado del otro, pero en el momento que vos decís, yo no perdono más, tu pecado es más serio que cualquier otro. Tenés que pensarlo eso. Porque nuestra relación con Dios se ha establecido en base al perdón, no a otra cosa. Dios nos ha perdonado y por eso tenemos una relación con Dios. Y si yo digo que soy un hijo de Dios y digo que no perdono, es una contradicción. Si yo soy hijo de Dios porque Dios me perdonó, ¿cómo que no perdono? Y sin darme cuenta de ser víctima de alguien, de lo que sea, paso a ser victimario yo, porque yo no perdono ahora. Y el perdón, como dijo alguien, es un veneno que uno se lo toma uno mismo y espera que el otro muera envenenado, pero te lo tomaste vos. Te está comiendo el corazón a vos. Bueno, en segundo lugar, y esto, lo que acabo de decir tiene que ver con este segundo punto. La otra razón para evitar el adulterio es que el pecado trae consecuencias. En primer lugar, acá habla del carácter adictivo del pecado. Y por eso debemos tener cuidado, sobre todo el pecado sexual. Dice verso 22, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí personifica el pecado, como que el pecado tiene cuerdas y viene con sus cuerdas y nos ata.
Y las iniquidades, o sea, las maldades, las desobediencias, nos prenden. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Noten que ya está hablando está hablando de principios generales, teológicos. El impío en general, la persona que vive como si Dios no existiera, hace lo que se le antoja. Bueno, esa maldad de su corazón lo va a prender. La palabra prender acá en el hebreo se refiere a, se usa más a menudo en el contexto de guerras para capturar territorio enemigo. Eso es lo que va a hacer. Tu propia maldad te termina capturando, como si fuera alguien, la maldad como si tuviera, digamos, brazos y voluntad, ¿no? Y retenido, y suma lo mismo en la segunda línea, será con las cuerdas de su pecado. Acá da la idea de cazar un animal, con cuerdas, hacer una trampa y cazar un animal. Tu pecado te reduce a un animalito que es atrapado en una trampa. Y eso habla del carácter adictivo que tiene el pecado. De alguna manera, el pecado que repetimos y repetimos y repetimos tiene la capacidad de dejarnos atrapados. Y obviamente en esa situación nuestra vida se transforma en un infierno. Desgraciado, triste. Por eso mucha gente recurre al alcohol o a otro tipo de calmantes para tratar de liberar un poco la conciencia. Se empieza a vivir uno con culpa. En fin, es todo lo contrario a encontrar la felicidad. Es una cosa espantosa. Vivir pecando y pecando y pecando como si eso fuera tan hermoso. Tiene algo de agradable el pecado, por eso nos atrae, pero al final el pecado nos termina engañando y nos atrapa, lamentablemente. Y eso le dice Salomón a su hijo. Y en tercer lugar, no solo el carácter adictivo del pecado o controlador del pecado, el carácter destructivo del pecado. También debe advertirnos a no meternos en el adulterio. Y aquí vuelve casi a una forma más de sabiduría que de teología. Dice verso 23, él morirá, el impío, por falta de corrección, sabiduría, y errará por lo inmenso de su locura, sabiduría. Locura ahí es la necedad, ¿no? Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Muy interesante, triste pero interesante cómo la Biblia describe a una persona que se niega a escuchar consejo, a ser corregido. Es una persona, está loco, estás loco. Está de tal manera, se autopercibe como una persona tan inteligente y tan sabia que en realidad está loco de la cabeza. Está haciendo lo que le dicen que no tiene que hacer y lo hace igual. Y piensa que le va a ir bien. Estás loco, no te puede ir bien. Porque ya lo dice Dios, que ese no es el camino. No hay felicidad en una relación paralela a tu vida matrimonial. No hay. Te va a ir mal, vas a ser destruido, vas a sufrir, tus hijos van a sufrir, todo el mundo va a sufrir. No lo hagas, es locura, es una locura. ¿Sí? Falta de corrección. La palabra corrección en parte significa castigo, pero también en parte es castigo físico, en parte es castigo verbal o consejo o advertencias verbales, ¿sí? Ser corregido. Alguien te corrige y dice, no, así no lo hagas, basta, pará. Y lo haces igual. ¿Sí? Es una necedad. Entonces, 3 conceptos teológicos: el castigo de Dios, la justicia y la omnisciencia de Dios, el control del pecado sexual y la destrucción del pecado sexual. Pero yo quiero mencionar un cuarto, que lo veo, para mí está clarísimo aquí en el verso 21, porque nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento. Y yo digo, a ver, yo creo que es sano que nosotros temamos a Dios en el sentido que nos puede castigar, no mandándonos un rayo, aunque si quiere lo manda, puede mandarnos un rayo. Claro que sí. Puede, lo que sea, ayudarnos o no ayudarnos más a manejar despiertos y te quedas dormido y te vas contra un árbol y Dios es soberano y ya. Dios ha quitado personas de este mundo de manera así tajante, digamos. ¿Puede hacerlo Dios? Claro que sí. Y nosotros no está mal que temamos el castigo de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice
que Dios es un fuego consumidor. O sea, sigue usando esta motivación, digamos, del temor para animar a los creyentes. Pero el Nuevo Testamento en un sentido es superador del Antiguo, en el sentido de que vino Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y Él se nos ofrece como el Salvador que va a venir a vivir a nuestro corazón, para ayudarnos a obedecer a Dios. El famoso Nuevo Pacto, ¿verdad? Y nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, basados en los méritos de Cristo y en esta obra preciosa de la cruz y en el llamado Evangelio, buena noticia, nosotros tenemos una relación con Dios. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Él es nuestro Padre y va a serlo siempre. Nunca va a dejar de serlo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la motivación para nosotros como cristianos no debería ser solo temer que nos pase algo. La motivación superior para vivir una vida libre de pecado en lo posible, porque somos pecadores, es agradar a Dios. Es agradar a Él, a aquel que murió por mis pecados. Es agradar a aquel que me ama a pesar de todo. Es agradar al que ahora me ha hecho parte, me ha aceptado y me ha hecho parte de su familia, a un costo infinito, la muerte de Cristo en la cruz. Yo he recibido tanto de Dios que ahora la manera más preciosa y elevada y pura de mi respuesta a Dios no es hacer lo que Él dice porque tengo miedo que me pegue, digamos, sino que hago lo que Él dice porque lo quiero complacer, porque Él me ha hecho todo por mí. Y ahí entra esto precioso que estábamos mencionando al principio, que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios cuando tratamos de agradarlo en cuanto a lo que sabemos que Dios pide y que a Él le gusta. Dios no necesita que yo no peque, ni nosotros. Si todos nosotros nos embarcáramos ahora en una vida licenciosa, a Dios no le afecta nada en un sentido. Él está bien consigo mismo. Él nos dice a nosotros, Él nos invita a ser parte de su vida, Él nos comparte de su naturaleza y Él nos enseña para que nosotros seamos felices. La única manera de ser feliz es agradando a Dios, es tratando de no pecar con la ayuda que el Señor nos da. Es todo por gracia. Estaba anoche en la cama pensando en el sermón ahora y me acordé de un librito que se escribió en el siglo XIX por un pastor escocés, pastor y profesor, Thomas Chambers, se llama él. No sé si vale la pena que lo lean, les digo el título, pero el título solo exactamente refleja todo lo que dice el libro, ¿no? Y empieza a dar vueltas y vos decís, ya está, con el título estaba bueno, ya estaba. Se llama el poder, el poder expulsivo de un nuevo afecto. El poder expulsivo de un nuevo afecto. Hermoso título. El argumento de él, su tesis en el libro, es que la manera más preciosa de nosotros combatir con un pecado al cual amamos es amar a alguien en lugar de eso. Es amar algo mayor. Podríamos decir el poder expulsivo de un nuevo afecto y más poderoso afecto, ¿verdad? Amar a Dios, amar al Señor Jesús, puede suplantar en tu corazón al pecado que tanto amás y que pensás que lo necesitas para vivir. Bueno, ahora vino el Señor Jesús y si nosotros hiciéramos todo lo posible por amarlo a Él, como respuesta a lo que Él ha hecho, tendríamos victoria sobre muchos de nuestros pecados. De alguna manera llegaríamos al punto en nuestra vida que sentiríamos o creeríamos y tendríamos la convicción de que no podemos ser felices ofendiendo al Señor. No podemos. Y a eso deberíamos apuntar todos nosotros. ¿Sí? Y eso, de la manera más simple, no tan rebuscada, de la manera más simple posible, lo enseña la Biblia, que es tratar de agradar a Dios. Tratar de agradar a Dios. Permítanme usar el tiempo que nos queda solo para mostrar. Nosotros tratamos de quedarnos siempre en un pasaje, pero a veces tiene su valor ir por varios lugares, solo como para dejar la sensación de que esto es una constante. No es algo que a una sola persona se le ocurrió, sino que es la vida cristiana normal.
de una persona. Nosotros los creyentes vivimos para agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, bueno, vivimos igual, pero digamos así, vivimos una vida de perros. No se puede vivir, si sos cristiano, sin agradar a Dios. No podés. Una vida espantosa, imagínate vos. Vivís escapándote de Dios, escondiéndote de Dios. Y no con la confianza preciosa que nos ofrece el Evangelio por gracia. No se puede. Por eso a la hora de elegir, ¿qué hago? ¿Hago lo que yo quiero, lo que yo siento o lo que le agrada a Dios? Obvio, hace lo que agrada a Dios. Porque después el camino, gracias a Dios, es precioso la relación con el Señor, nos va a volver a perdonar el Señor. Pero ese camino de decir, uy, me equivoqué, qué tonta, qué tonto. Estuve 3 años tratando de hacer lo que se me antoja y no logré nada. Bueno, voy a volver al Señor. Bueno, ese camino no es tan fácil. Te tenés que arrepentir de verdad, te tenés que humillar, lo cual es doloroso. Y el Señor está ahí esperándote como el hijo pródigo, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, qué linda la historia, pero vos ser el protagonista es una desgracia. Mejor el momento previo, pensalo bien y no elijas eso, ¿verdad? Déjenme mostrarles cómo es una constante en el Nuevo Testamento que los creyentes tratamos de agradar a Dios. Primero, el pasaje para mí más hermoso, 2 Corintios 5:9, anoten. Sí, Pablo dice, procuramos, estando presentes o ausentes, serle agradables. Viene hablando de la muerte. Estar presente es seguir vivo. Estar ausente es morir. Él sabe que en cualquier momento se puede morir y no sabe qué elegir. Si estar vivo, si seguir vivo, bueno, lo va a elegir Dios, ¿no? Pero está elaborando un pensamiento. Al final concluye él, procuramos, estando presentes, vivos o muertos, serle agradables. Es muy interesante lo que está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que en cualquier situación, o sea, punto A, estar presente, punto B, estar ausente, o sea, los dos extremos. O que me muera de la forma que sea, o que esté vivo como sea, yo lo que quiero hacer es agradar a Dios. Y entre medio del punto A y punto B, todas las posibilidades que te puedas imaginar, Pablo está siempre tratando de agradar a Dios. Así vive un cristiano. Y es muy lindo porque en el verso 10, eso es el verso 9, 2 Corintios 5. En el verso 10 empieza con un porque, como dando una justificación. Porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, Pablo dice, yo trato de agradar a Dios, pase lo que pase, en la circunstancia que sea, en el escenario que se me ocurra, yo voy a tratar de agradar a Dios porque pronto voy a estar dando cuentas a Dios de lo que hice con mi vida. Y lo mismo cada uno de nosotros. Acá dice cada uno, ¿no? Nosotros tarde o temprano vamos a dar cuenta. No para definir si somos salvos o no. Esto es otra doctrina llamada el Tribunal de Cristo. Es para saber si vas a recibir o no recompensas. Pero bueno, no deja de ser inquietante saber que un día yo voy a dar cuentas. Y vos también. Aunque no es para definir si sos salvo o no. No sé, a mí me pongo un poquito nervioso. Si sé que la semana que viene tengo un examen, uy, vamos a estar listos, ¿no? Y yo y vos vamos a estar delante del Señor dando cuentas de lo que hicimos. Y acá cuando dice sea bueno o sea malo, no está hablando de nuevo, acá no está hablando de juzgarnos, sino la calidad de las cosas que hicimos. Si las hicimos para nosotros o las hicimos para el Señor, para agradarlo. Y en unos versículos más adelante, sigue justificando, porque está elaborando un argumento, versos 14 y 15, 2 Corintios 5, que es precioso y habla para todos los creyentes, porque el amor de Cristo nos constriñe. La idea es de nos empuja, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, todos los creyentes, por los cuales Él murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tremendo. Acá hay un poder expresado. A ver, uno llega al Señor por gracia se da cuenta de su pecado, por gracia es llevado a la fe y uno entiende y pone su confianza en el Señor.
Pero acá dice que ese darse cuenta, ese volver en sí, que fue gracias a Dios, produce en nosotros algo, que ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nos impacta, si realmente entendiste el Evangelio, te tiene que impactar de tal manera que ya ahora no podés hacer lo que se te antoja. Tenés que considerar en tu mente, o sea, nadie te obliga, ¿no? Pero es una reacción obvia de cualquier persona que realmente ha sido impactada por el amor de Dios y la gracia. Ahora yo me pregunto, ¿y esto está bien para Dios? ¿Yo puedo hacer esto? No le va a gustar a Dios. No lo tengo que hacer. Porque yo ahora vivo para Él. Porque acá lo dice, ¿no? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tremendo. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le da el ejemplo de un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora soy un soldado del Señor. Bueno, la palabra que usa la Biblia es más fuerte, un esclavo, siervo, dulos. Ahora soy esclavo de Cristo. Él me compró con su sangre. Eso es toda la terminología de la palabra redención. El Señor me compró, me redimió. Agorazo es la palabra en el griego. Es que fue agora es el mercado. El Señor fue al mercado de esclavos y me compró con su sangre, pagó con su sangre. Y me liberó. Exagorazo, otra palabra. Me compró y me dejó fuera del mercado de esclavos. Ya no soy un esclavo. Pero ahora no es que no hago lo que se me antoja. Ahora soy esclavo de Cristo, explica Pablo. Y ahora hago lo que Cristo quiere que yo haga. Pero no es no es una vida penosa, es todo lo contrario. Porque el Señor está satisfecho, es el dueño de todo. Él no necesita mi obediencia ni la tuya. Pero Él nos bendice a través de esa capitulación, digamos así. Toma, Señor, vos diste todo por mí, yo doy todo por ti. Yo muero a mí mismo cada día y tomo la cruz y te sigo. ¿Sí? Y el Señor me satisface. Y a vos también, eso promete el Señor. ¿Sí? No es fácil, pero sí es simple. Es un concepto súper simple. El Señor no se pone colorado, Él dice, dame todo, dame todo. Yo di todo por vos, ahora da todo vos por mí. Pero no porque yo te necesito, hacelo y verás qué pasa. Y el Señor nos llena. Dice Romanos 15:3, hablando de las disputas dentro de la iglesia, por si comemos esto o no comemos esto, si soy de tropiezo o no soy de tropiezo. Me dijo un día un muchacho que andaba en la universidad a los besos por todos lados con su novia. Y le hablé, yo le mencioné, bueno, ten cuidado, capaz que sos de tropiezo. A mí no me importa lo que piensen los demás, me dijo. Yo no vivo pensando en agradar a los demás. Está mal aplicado eso. La Biblia dice que no debemos agradar a los hombres, sino a Dios. Pero si yo estoy haciendo algo y es de tropiezo a otro, sí. Y por eso Pablo está hablando acá en Romanos 15 y les trata de convencer, hermanos, piensen un poco en los demás. No piensen en ustedes solos. Capaz que algo que yo hago les es de tropiezo a otro. Y dice Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo agradó a Dios. Claro, es el ejemplo perfecto. Yo hago siempre lo que te agrada, dijo Jesús. Bueno, nosotros no sé si podemos decir eso. Yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Yo no lo puedo decir de mí, no sé vos. Pero Cristo lo hacía así, nos daba el ejemplo. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro modelo. Juan 3:22, cualquier cosa que pidiereis la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Precioso. Déjenme leer, medio largo, pero hermoso. No sé si lo tiene en el radar usted, si no, búsquelo, Hebreos 13, del 20 al 21. Hebreos 13. Y el Dios de paz, verso 20. Es el final de la carta a los hebreos.
El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy leímos en 1 Pedro, al final del capítulo 4, y elegí yo esa lectura porque están bajo mucha persecución los creyentes a los que escribe Pedro. Y Pedro les anima, no importa que toda la tremenda persecución que están sufriendo, ustedes aguanten, sufran, agradando a Dios. No busquen atajos. Si es posible, en cuanto depende de vos, evitá el sufrimiento. Pero si estás sufriendo y vos no lo buscaste, no es que te están persiguiendo porque sos el ladrón del barrio, ¿no? Te están persiguiendo porque sos cristiano. Por eso, sufrilo y agrada a Dios mientras lo haces. O sea, este concepto, para mí tan fuerte, tan potente, de que nosotros vivimos para agradar a Dios, es hermoso, porque en cualquier circunstancia que vos pienses, lo podés cumplir. Al contrario, cuanto más dificultades tenés, más oportunidades se te están presentando para mostrar lo que hay en tu corazón, en cuanto a lo que vos pensás que Cristo se merece. Déjeme entrar acá, y leo un par de versículos más y ya. Déjeme entrar en un concepto teológico para mí enorme. ¿Recuerdan el libro de Job? Cuando empieza Job, Satanás lo va a ver a Dios y le dice, ¿notaste? Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? Cómo me ama, cómo me adora, cómo busca agradarme. Sí, le dice Satanás, pero lo hace por interés, porque vos le das todo. Porque el argumento de Satanás, la hipótesis, digamos, es que Dios no merece ser amado por lo que Dios es. La gente que ama a Dios la ama porque Dios le da cosas. Es tremendo. Desgraciado Satanás, ¿no? Y no esperamos menos de él, pero el punto en el libro de Job es que Dios es amado solo si Él bendice a la gente. Si no bendice, nadie más lo amaría. Y entonces Dios le saca a Job todos sus hijos, todas sus posesiones. Y Job sigue adorando a Dios. Y Satanás dice, bueno, pero ¿por qué no le tocaste la salud? Tocale la salud y vas a ver cómo blasfema. Y le saca la salud. Y Job sigue amando a Dios. Sigue agradando a Dios en todo lo que dice y hace. Llega al punto de decir, aunque Él me matare, dice Job, yo en Él esperaré. Bueno, eso es lo que es el concepto de agradar a Dios. Y hay un concepto, digamos, hay una esfera que no vemos, que es lo que muestra el libro de Job, que son los ángeles, los demonios, los ángeles y Dios, donde tu vida y la mía puede engrandecer y glorificar a Dios de una manera preciosa. Cuanto más dificultades yo tengo, más chance tengo de agradar a Dios y de que eso sea realmente un testimonio de lo que Dios es. Me dijo una vez una persona, cuando me dieron el diagnóstico de cáncer, me llamó una persona muy querida mía, que no es cristiano. Me dice, me confirma más que Dios no existe, me dice. Yo estoy re enojado, he estado llorando por vos, estoy enojado. ¿Cómo Dios le puede hacer, si Dios existe, me dice, cómo le puede hacer eso a uno? Me dijo esta persona ignorante, ¿no? Que no conoce. ¿Cómo le puede hacer a uno de sus discípulos más obedientes, o no sé cómo me dijo? ¿Cómo le puede hacer eso a una persona así? Bueno, ese no es el pensamiento de un creyente. Para nada. Cuando vos estás sufriendo, vos tenés la oportunidad, como tuvo Job, de mostrar que Dios es tan precioso, es tan valioso, es tan excelente y maravilloso que vos lo amás igual. Y vas a hacer lo que Él dice, aunque te estés muriendo por ganas de pecar, digamos, o de satisfacer tus deseos, o de ser feliz a tu manera. Porque cuando uno en un punto dice, bueno, basta ya, voy a hacer, no importa que sea pecado, ya pastor, no me expliques más, lo voy a hacer igual. Bueno, es una decisión de decir, bueno, ya a partir de hoy no quiero agradar más a Dios, voy a hacerlo a mi manera porque Dios no me dio nada, Dios no me dio la felicidad y la voy a buscar a como sea. Testimonio tremendo. Bueno, al menos en tu corazón, ¿no? De lo que vos pensás de Dios. Que el Señor nos guarde, ¿no?
Que el Señor nos guarde. Por eso tenemos que procurar. El Señor nos ayuda, dice acá en lo que acabo de leer en Hebreos, dice que Él mismo, viviendo en nuestro corazón, nos ayuda a hacer lo que a Él le agrada. El Espíritu Santo en nuestro corazón de alguna forma nos moviliza, a decir, quizás por medio de la culpa, vaya a saber, tantas formas puede hacerlo, decir, no, no lo hagas, eso está mal, no lo hagas. El Señor igual hasta acá me trajo, Él me va a ayudar a soportar. El dolor, puede ser el dolor físico por una enfermedad, puede ser el dolor emocional, no sé. Cada uno lo aplique a su manera, ¿no? O puede ser la tentación sexual, claro. Hay jóvenes que dicen en las iglesias, bueno, ya, yo no puedo esperar a que Dios me traiga una novia. La voy a buscar en un boliche, ya está. En la iglesia no apareció nadie, y bueno, me voy al boliche. Tené cuidado. Eso para mí es muy triste. Para nosotros los pastores eso es, se nos sale el corazón del cuerpo. Digamos, es un testimonio de decir, bueno, realmente a vos Dios no te importa nada. Vos llegaste al punto de idolatrar tanto tu deseo que no podés ver que Dios te lo puede satisfacer cuando Él quiera, en su momento. Y ya. Tremendo. Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, está hablando Pablo en la introducción a la carta de los Colosenses, él no los conoce a los colosenses, él no fundó esa iglesia, pero oyó de que les va muy bien, que realmente aman al Señor. Y entonces Pablo le dice, desde que oímos de que ustedes están con el Señor, que van bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermosa. Pablo se entera, acá hay un grupo de nuevos creyentes, yo no los conozco, pero empiezo a orar por ellos todos los días, para que conozcan la voluntad de Dios por medio de la Biblia, ¿sí? Y lo hagan para agradar a Dios en todo. Me encanta. Esa es la vida de un creyente. ¿Sí? No sé qué problema tenés, salimos del pecado sexual. A lo mejor estás tentado para cometer adulterio, a lo mejor no has sido sabio y te has llenado la mente de películas y de novelas y de cosas, y no sabes por qué, pero estás soñando con que algún día puedas encontrar a otra persona que no es tu pareja. Bueno, tené cuidado. Tené cuidado. Deja de mirar esas cosas. Tené un poco de criterio. Tené mucho cuidado. El camino de los transgresores es duro. ¿Sí? Pero puede ser otra situación en tu vida. Vaya a saber. Todos nosotros como creyentes estamos siendo puestos a prueba todo el tiempo. Y que el Señor nos ayude a agradar a Dios. Todo el tiempo. En cada decisión. Y eso, si lo desagradamos, no nos va a caer un rayo. Si lo agradamos, no nos van a venir a golpear la puerta para ofrecernos una bolsa de dinero. No. Pero todo eso al final determina lo que va a ser tu vida. Todas esas pequeñas decisiones que vamos tomando terminan después de unos años. Vos estás en el camino de la vida o estás en el camino de la muerte. Experimentando destrucción, atado por el pecado, con nostalgia de qué lindo cuando iba a la iglesia y al principio estaba enamorado del Señor y ya no. Un buen día, no sé qué pasó, pero un buen día no. Que el Señor nos guíe a todos, ¿sí? A este afecto, el poder expulsivo de un nuevo afecto. Que este afecto por el Señor expulse de nosotros, nos ayude a no buscar solo lo que nos gusta a nosotros, a tratar de ser felices como sea, sino realmente agradar a Dios. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Por favor, te necesitamos. Somos tan débiles, Dios. Es tan difícil para nosotros tener estas verdades permanentemente frente a nuestra vista. Todo el tiempo motivarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. En definitiva, es un camino de mortificar nuestro orgullo, Señor, porque no es otra cosa que el orgullo, el querer hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece.
Ayúdanos a ser humildes, Señor, y a hacer verdaderamente tu voluntad. Te ruego. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos, te necesitamos. Y gracias porque Cristo es tan admirable, tan precioso, que un día cautivó nuestros corazones, Señor. Que podamos vivir toda nuestra vida verdaderamente satisfechos con Jesucristo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.